Buenos días chicos, les presento el video de simulación financiera para el caso de proyección flujo de caja libre. Acuérdense que la clase pasada o el tema pasado era flujo de caja bruto, ya para este pues tenemos flujo de caja libre con todos los conceptos que les expliqué, los conceptos teóricos que les expliqué la clase pasada. Entonces, de acuerdo a estos conceptos los vamos a aplicar en un caso. Entonces, para este caso, les preparé esta plantilla. A medida que la vamos llenando, ustedes van a saber su funcionalidad. Y para eso también tenemos ya el caso publicado. Vamos a analizar el caso de Droguería Pharma. Como les había hecho la ambientación también la clase pasada. Entonces, Droguería Pharma eh, nos presenta, nos pide que abordemos dos proyectos nuevos que tienen y que le digamos cuál de los dos es mejor. Entonces, en el video de hoy vamos a tratar el primer proyecto que tienen. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ejercicio? Como les he repetido mucho, que lo importante en estos ejercicios es al final usted saber qué es lo que está haciendo. Entonces, ellos nos dicen, es muy importante que cuando tengan en cuenta el análisis, a diferencia del primer caso, esta es una empresa que ya tiene un recorrido que lleva en el mercado desde 1998. Eso es muy interesante para cuando lleguemos a la parte del análisis tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, esta es una empresa que está funcionando desde 1998. A través de varios años se ha incrementado su presencia en el mercado nacional. A finales del 2019 contaba con 780 tiendas, de las cuales 180 eran formato express y 600 en formato tradicional. Yo les había dicho que el formato express de una farmacia o de una droguería es estos formatos que son tipo barrio, que son más bien muy pequeños, que inclusive distribuyen desde dulces hasta paletas. Bueno, eso es un formato pequeño. Formato express, donde no trabajan más de 3 personas, mientras que los formatos tradicionales, si hacemos un análisis, por ejemplo, de Pasteur, un formato tradicional sería una que está ubicada en el centro, por la calle Colombia, que es un formato tradicional donde trabajan más de 20 personas. Son grandes y de hecho son los puntos que distribuyen estos medicamentos que son particulares, que no se entregan en todas partes, medicamentos de control o medicamentos muy especializados, las entregan este tipo de farmacias tradicionales por su tamaño, ¿cierto? Entonces, qué se le propone qué nos dice Pharma? Pharma nos dice que necesita evaluar dos alternativas de inversión. ¿Cuáles son las alternativas? La primera es transformar los formatos tradicionales en Express, algunos formatos que tiene tradicionales en Express, y otra es convertir las tiendas, comprar otras tiendas tradicionales, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar en este video el primer caso, que es transformar las tiendas a formato express, es decir, pasar una tradicional a formato express. Entonces, ¿qué nos dice? En el planteamiento del problema nos da absolutamente todas las variables que a medida que vamos a sacar, vamos realizando este ejercicio, pues las vamos a ir mirando. Entonces, precisiones para este ejercicio, recordar estos dos conceptos. Acuérdense que los aportes de los socios o cuando estamos hablando de evaluar estos proyectos, hay dos clases de aportes. Entonces está los aportes en capital de trabajo neto operativo, que eso lo vimos en análisis financiero. Entonces el capital de trabajo neto operativo, ¿por qué está compuesto? El capital de trabajo neto operativo está compuesto por el disponible más, más los inventarios, más las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? O sea que un socio a mí me puede aportar o disponible efectivo
o me puedo aportar inventarios, inclusive podría aportar hasta cuentas por cobrar. ¿Como unas cuentas por cobrar? Pues un título que tenga con un con un factoring, por ejemplo, de unas cuentas que haya comprado, eso también es un aporte. Y entonces el capital de trabajo neto operativo se saca de esa fórmula. Disponible más inventarios, más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? Entonces, lo importante de esto es que ustedes sepan diferenciar los aportes de los socios. Si son en capital de trabajo neto operacional, que es el que les acabo de decir, es decir, efectivo, inventarios, en su defecto cuentas por cobrar, pues creo que no lo tocaremos, y los aportes que son en propiedad, planta de equipo. Eso es lo primero para poder hacer este ejercicio, ¿cierto? Es importantísimo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo primero que nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice cómo están compuestos los aportes sociales de esta empresa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces yo les tengo acá un cuadrito, les diseñé un cuadro. Obviamente ustedes saben que estas plantillas las van a adaptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren que en el planteamiento a mí me dice, que él me dice que en 2019 se hizo un aporte, de un socio y aportó 2.000 millones en muebles y enseres para la adecuación. Entonces vamos a clasificar. Entonces acá en el cuadrito, esta es la parte de la inversión inicial. Entonces me dicen, en 2019 se hizo un aporte de 2.000 millones. ¿Cómo? Muebles y enseres. ¿Eso qué es? Pues propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que se hizo este aporte en 2019 por 2.000 millones de pesos. Entonces, esta es la primera parte, es como sacar la información inicial del proyecto, ¿cierto? Del proyecto de valor. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, en 2020 otro socio aporta 1.500 millones en efectivos. Acuérdense, capital de trabajo neto operacional es el disponible, los inventarios y las cuentas por cobrar. Entonces esto sería un aporte en capital de trabajo neto operacional porque es efectivo y él aporta 1.500 millones. En ese mismo año se aportan 2.000 millones en inventarios. Los inventarios también son capital de trabajo neto operacional, o sea que a estos 1.500 millones le tendríamos que sumar los 2.000 millones de los inventarios, es decir, que en 2020 a mí me hacen un aporte de 3.500 millones en capital de trabajo neto operacional. Ok. Y en 2021 se hace un aporte de socios por 500 millones que representan 2 vehículos de transporte. Entonces los vehículos serán 500 millones de pesos en propiedad, planta y equipo. Entonces ya acá tenemos la parte inicial, que entonces cuáles son mis aportes. Entonces vamos a hacer la sumatoria de cada uno de los aportes de cada año. Listo. Entonces, de capital de trabajo neto operacional, en total me aportaron 3.500 millones y en propiedad, planta y equipo me aportaron 2.500 millones. Y entonces, ¿esto para qué me va a servir? Vamos a empezar a calcular cuánto vale este proyecto, cuánto me aportaron los socios y si fue suficiente el aporte de los socios para hacerlo o hay que endeudarnos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar eso. Entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Me dice, los formatos de tiendas normales, ok, aquí están las ventas y me dice que para la transformación de un formato tradicional a un formato express cuesta 150 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas tiendas tengo yo que transformar? El planteamiento me dice, transformar 50 formatos tradicionales a formatos express. Entonces, sí, me dice que transformar un formato tradicional a Express vale 150 millones, entonces, ¿y cuántos formatos voy a transformar? Son 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pasar 50 tiendas tradicionales a Express. Y entonces,
Entonces vamos a llenar esta parte que es la información inicial del proyecto. Vamos a ver, ¿cuánto es la inversión inicial? Pues la inversión inicial será lo que me dieron los socios. Entonces tenemos 3.500 millones que dieron en capital de trabajo neto operacional y 2.500 en propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos 6.000 millones de pesos que fueron los aportes iniciales de los socios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el costo del proyecto? Entonces me dice, el proyecto cuesta, ¿qué va a costar? Voy a transformar 50 tiendas Express en tradicionales en Express. ¿Y cuánto cuesta cada tienda? 150 millones. O sea, que el costo del proyecto total son 7.500 millones. Es decir, los socios aportaron 6.000, pero el proyecto me va a costar 7.500 millones. O sea que tengo deuda, sí, tengo que conseguirme, no tengo sino 6.000 millones y me cuesta 1.500. O sea que la deuda inicial, ¿qué sería? Pues sería lo que tengo menos lo que me cuesta el proyecto. O sea que mi deuda, perdón, esto menos esto. Es decir, que mi deuda será de 1.500 millones de pesos. Yo tengo que mirar cómo me financio con una deuda porque me faltan 1.500 millones. Ahora, el costo anual de la deuda y el cálculo de la cuota, pues lo hacemos al final porque este planteamiento tiene una condición para el endeudamiento. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, mire, si usted mantiene un indicador por encima de 1.000 millones, usted puede acceder a este tipo de crédito. Si ese indicador está por debajo de 1.000 millones, entonces usted tiene que acceder a esta condición. O sea, los bancos me ponen esa condición. El banco que me va a comprar, que me va a prestar me dice. Y ahorita les digo cuál es el indicador que, que tenemos para elaborar eso. Ahora, vamos a empezar entonces a elaborar ese planteamiento. Entonces, esta zona es la zona de información básica del proyecto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Ojo con esto. El año base o aquí les voy a poner año base o el año de inicio del proyecto. ¿Cuándo es el inicio del proyecto? ¿A qué le llamo yo inicio del proyecto? Inicio es llamar el inicio y funcionamiento. Es en qué año va a empezar a hacer el proyectado. ¿Por qué? Porque puede pasar como en este caso, el año del inicio de este proyecto es en 2022. El planteamiento lo dice, año de inicio 2022, de aquí a partir de 2022 empiezo yo a hacer la proyección de flujo de efectivo. Si ustedes se fijan, hay aportes en 2019 y 2020. Perdón, hay aportes de 2019 a 2021, pero mi funcionamiento del proyectado empieza a contar desde 2022, que se supone que yo voy a poner en funcionamiento este proyecto. ¿Qué quiere decir? Que los años anteriores son años de preparación del proyecto, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Cuál es la tasa de impuestos? Ya habíamos hablado, me han dicho que es el 32%, ¿cierto? Ok, listo. Esta partecita, la evolución de la deuda, es donde vamos a hacer toda la parte del crédito, toda la amortización del crédito, cómo nos quedan las cuotas, cómo nos quedan los abonos de capital. Y esta parte sí es la proyección como tal del flujo de caja libre. Esta parte de la proyección tiene varias partecitas. Entonces abajo tenemos algo que se llama el balance pro forma, ¿cierto? Ay, acá me falta una cosa. Sí, el balance pro forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué les recomiendo yo primero? Yo les recomiendo primero hacer esta parte del balance pro forma que me va a alimentar una parte de la proyección del flujo de caja. Si ustedes se fijan, la proyección del flujo de caja está desde 2019. ¿Por qué? Porque es que me van a ingresar aportes desde 2019. Sin embargo, mi proyectado va a empezar en 2022. ¿Por qué en 2022? Porque a partir de 2022 es que empieza a funcionar la empresa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Perdón. A partir de...
Sí, de 2022, claro que sí. Listo, entonces solo a partir de 2022 empezará entonces a funcionar la empresa. Haremos un proyectado por 4 años para este ejercicio. Entonces sería 2022, 2023, 2024 y 2025 para este ejercicio en particular. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo, eh, les recomiendo que empecemos a llenar el balance Proforma. Entonces, aquí está. ¿De qué se trata el balance Proforma? El balance Proforma me va a reconocer. Entonces tenemos, el primero es el capital de trabajo neto operativo. ¿Qué voy a hacer en esta parte del ejercicio? Ustedes saben que yo tengo un capital neto operativo, en este caso fueron unos inventarios y fueron un efectivo. Yo pretendo durante todo este proyecto incrementar el capital de trabajo neto operativo, porque yo no puedo trabajar inicialmente pues con lo que se me quedaron los socios, ¿cierto? Entonces yo voy a planificar que de las utilidades que me dé a mí, el proyecto, entonces yo voy a invertir un porcentaje en aumentar ese capital de trabajo neto operativo. Eso es lo que yo reconozco acá. Entonces yo tengo que subir en algún porcentaje ese valor, porque si no, pues casi que estaría incurriendo en algo que se llama desinversión, ¿cierto? Porque no funcionamos igual en los años con lo mismo que invertimos ahora. ¿Cuál es la segunda parte? Es casi el mismo concepto, solo que es en propiedad, planta y equipo. Yo tengo una inversión inicial en propiedad, planta y equipo, pero tengo que reconocer que los activos se van dañando o van perdiendo valor con el uso, que es la depreciación, y ojo que entonces también todo lo que es el tema de inversión, depreciación, solo va a empezar a funcionar o solo va a empezar a correr cuando empiece el proyecto, o sea que en 2022. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta en qué años fueron dados esos aportes. Entonces, ¿qué hay en propiedad, planta y equipo? Me pregunta cuál es mi saldo inicial. En este caso, yo creo que si los aportes en propiedad, planta y equipo fueron 2.500 millones de pesos en años diferentes. Y entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo voy a tener que hacer una inversión en activos fijos, también voy a destinar un porcentaje de lo que gane para invertir en activos fijos, que es lo que ustedes llaman, lo que nosotros llamamos CAPEX. Acuérdense que CAPEX es el indicador que me dice qué porcentaje voy a invertir en activos fijos, y también voy a tener en cuenta la depreciación, ¿cierto? Esos porcentajes que me los va a dar, el ejercicio me dice de dónde sacarlos, ¿verdad? Entonces, arranquemos con ese tema. Les vuelvo y les digo, es recomendable que arranquen por el balance de Proforma, porque eso les va a servir mucho. Listo, entonces arranquemos. Entonces, primero que todo vamos a, a ubicar los saldos iniciales. Entonces arranquemos con el capital de trabajo neto operativo. Fijémonos, ¿cuándo nos dieron cuándo fueron los aportes de capital neto operativo? En 2020. Entonces tenemos que de capital neto operativo en 2019 no hay nada, ¿cierto? Porque en 2019 no me dieron nada, pero si arranco con un saldo en 2020. ¿Cuánto fue mi saldo en 2020? Yo le digo igual y me traigo pues mi aporte que está acá, que son 3.500 millones en 2020. No voy a tener inversión. ¿Y cuál va a ser mi saldo final? Mi saldo final sería entonces igual al saldo inicial más la inversión, pero como en este caso es cero, pues va a ser el mismo saldo final. Ahora, vamos para 2021. ¿Cuál es el saldo inicial de 2021? Pues va a ser el saldo final de 2020. Claro, yo voy a arrancar aquí con lo que terminé en 2020. En 2020 terminé con 3.500, en 2021 entonces voy a arrancar con 3.500. Entonces el saldo final del año anterior será el saldo inicial del año siguiente, ¿cierto? Inversión no hay, porque es 2021. Acuérdense que yo arranco la inversión en 2022. Entonces, ¿a qué será igual mi saldo final? Pues será igual al saldo inicial más la inversión, que en este caso pues es cero. Ahora, 2022, saldo inicial, será el saldo final de 2021. Pero ojo, en 2022 sí arranca el negocio. Entonces yo tengo que ir a mirar cuál es mi porcentaje de inversión, ¿cierto? Ok, entonces para hallar el porcentaje de inversión en KTNO, el ejercicio nos dice,
El porcentaje de inversión será dado por el indicador bancario de referencia IBR tasa efectiva. Entonces acuérdese que todos esos índices y esas tasas, ¿dónde las vamos a buscar? Yo voy a ir a buscarlas a mi página del Banco de la República, que aquí la tengo disponible. Por Banco de la República yo me voy por estadísticas, tasas de interés del sector financiero, ¿cierto? Entonces yo voy a abrir, a mí me dice que es el IBR, aquí está la tasa indicador de bancario de referencia, que es el IBR, muchachos, es una tasa de referencia que tiene el banco, es una tasa de interés para los que están interesados en comprar oro en el mercado de moneda colombiana, eso es el IBR, ¿cierto? Ok, entonces yo me fijo en el IBR y el ejercicio me dice que es la tasa efectiva. Entonces yo me voy aquí hacia abajo, yo veo que la tasa efectiva en IBR esto cambia día a día, ¿cierto? Esto va a cambiar día a día, o sea que la tasa efectiva de hoy sería entonces 3.67. O sea que la inversión en KTNO el porcentaje de las utilidades que yo voy a sacar para invertir en KTNO es 3.67. Entonces, con ese dato nos vamos a armar nuestro balance pro forma. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿A qué es igual la inversión? Entonces, yo voy a invertir anualmente de esos 3.500 millones, voy a invertir 3.67. ¿Yo qué voy a decir? Va a ser igual al saldo inicial por el porcentaje de inversión 3.67, ese lo fijo porque para poder arrastrar la fórmula función F4 me queda fijo. O sea que mi inversión para 2022 será igual a 128.450.000. Ahora, ¿a qué es igual el saldo final? El saldo final va a ser igual a los 3.500 millones más la inversión. O sea que mi capital de trabajo neto operativo para 2022 será de 3.600 millones. Ahora, ¿cómo será para 2023? Entonces, para 2023 será el saldo final del año 2022 será mi saldo inicial. ¿Cuál es mi inversión? Será saldo inicial de 2023 por el porcentaje que es 3.67, función F4, y el saldo final será mi saldo inicial más mi inversión. Listo. Con esta acá ya yo puedo arrastrar la fórmula, ¿cierto? Entonces ya tengo que a 2025 el saldo que yo voy a tener es de 4.000 millones. Listo. Ok, entonces continuemos con el balance pro forma. Listo, continuemos con el balance pro forma. Espérenme. Yo actualizo acá. 3,67, que lo tenía como desactualizado. Listo. Ahora, vamos a pasar a lo que es el tema de activos fijos, ¿cierto? Discúlpenme acá, yo voy y actualizo 3.67. Listo. Entonces, sigamos con la parte de los activos fijos. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a mirar primero cuáles son mis saldos en activos fijos. Entonces, vamos a mirar. En 2019, ok, sí entonces tengo un primer aporte social en 2019, propiedad, planta de equipo. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué tenía yo de propiedad, planta y equipo en 2019? Voy a mi cuadrito resumen y miro que yo tenía 2.000 millones de pesos que me aportaron en propiedad, planta y equipo en 2019. Inversión no va a haber, no he arrancado, depreciación no va a haber. ¿Qué va a ser igual el saldo final? Pues si hubiera sería igual al saldo inicial más la inversión que haya hecho menos la depreciación. Pero en este caso, como no hay ninguna de las dos, entonces será cero. ¿Cuál es mi saldo inicial en 2020? El saldo final de 2019. Inversión no hay, depreciación tampoco. Puedo arrastrar esta fórmula. Listo.
2021, pero miremos cuándo más tenemos aporte. En 2021, ok. En 2020 no nos aportaron nada de propiedad, planta y equipo, pero en 2021 sí. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Mi saldo inicial de 2021 va a ser igual a los 2.000 millones que ya traía más los 500 millones que me aportaron ese año. O sea que mi saldo en 2021 son 2.500 millones que corresponden a todos los aportes. No hay inversión, no hay depreciación porque no hemos empezado. Puedo arrastrar, vamos a ver si nos da esta fórmula que tengo acá, efectivamente. Ahora, 2022 es cuando arrancamos. Entonces, saldo inicial de 2022 será igual entonces a 2.500 millones, que es con lo que termino 2021. Ahora, vamos a poner nuestras variables. Entonces, tenemos dos variables, inversión en activos, porcentaje de inversión en activos fijos y depreciación. Acá en mi información inicial, acá tengo esos dos variables. Vamos a ver qué me dice el planteamiento, que cómo las debo sacar. Entonces, también en la parte de abajo de ese parrafito me dice, la inversión en activos fijos o CAPEX será la variación positiva del índice Colcap al 11 de marzo. Entonces acuérdense que los índices lo vamos a ir a buscar en la bolsa de valores. Yo estoy acá en la bolsa de valores, me voy en mercado local, en línea y vamos a buscar índices bursátiles, ¿cierto? Son los índices bursátiles. Acuérdense que el Colcap es el que mide el comportamiento de la bolsa en Colombia. Me voy a índices bursátiles, acá los tengo. Yo voy a filtrar acá solamente por Colcap. Aquí me los muestra todos. El único que me interesa es el Colcap y el planteamiento me dice que es la variación positiva al 11 de marzo. Si se fijan, aquí estoy en el 1 de abril. ¿Yo qué hago? Me paso al 11 de marzo. 1103 y le doy buscar. Okay, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Será la variación en porcentaje positivo. Entonces, si ustedes se fijan, la variación en porcentaje positiva es, la variación en porcentaje es esta, y como está negativa, yo la pongo positiva. O sea que mi variación sería del 4.76. Ok. O sea que ese sería lo que corresponde a mi CAPEX, 4.76. Vamos a hacer de una vez lo de la depreciación. Me dice, el porcentaje de inversión corresponde al 26%. La depreciación será de acuerdo a la vigencia de la legislación tributaria. Eso dice ahí en el planteamiento. ¿Cómo así que de acuerdo a la legislación tributaria? Yo les había entregado una tablita en la clase, en el caso pasado, donde decía el porcentaje de depreciación en años y en porcentajes. Entonces estamos depreciando, vamos a depreciar estos activos a 10 años, ¿cierto? Porque nos queda muy difícil depreciar todo, porque son, ok, porque son muebles y enseres y dotación y son carros, y entonces ambos se deprecian a 10 años, ¿cierto? Puede pasar que yo les diga que de acuerdo a la tabla, o puede pasar que les diga, no, el porcentaje de depreciación de una vez es el 5%. En este caso les digo que es de acuerdo a la tabla, y si ustedes se van a la tabla y buscan lo que es equipo de transporte, y esta dotación que fue la primera, con toda la dotación que se dio para empezar ese formato express, entonces encontrarán que es a 10 años o al 10%. Entonces vamos a encontrar que nuestro porcentaje de depreciación es el 10%. Entonces ya tenemos estas dos variables. Vamos a hacer el balance pro forma. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué me dice? Inversión en activos. Entonces será saldo inicial por... Acá tengo mi porcentaje, 4.76, función F4, lo fijo. ¿Tan? Entonces, ¿qué va a hacer? Yo voy a invertir cada año el 4.76, ¿cierto? Entonces, en el año 2022 la inversión va a corresponder a 119 millones. Ahora miremos. Vamos a calcular la depreciación. Entonces, miremos el tema de la depreciación. Ok. En nuestro balance pro forma, el tema de la depreciación, que sería entonces, sería igual al saldo inicial por el porcentaje de depreciación. Y aquí lo tenemos.
función F4 fijamos. Entonces, ¿a qué sería igual mi saldo final? Ya lo habíamos hecho, pero pues volvámoslo a recapitular, sería igual al saldo inicial más la inversión menos la depreciación. Okay. O sea que les da, tenemos un saldo final de 2022 de 2.369 millones. Voy a mirar si de acá me permite ya arrastrar, debe permitirme porque yo tengo todo bien, todo formulado. Tienen que poner mucho cuidado en las fórmulas, muchachos, para que arrastren bien, ¿cierto? Porque puede ser que haya algún fallo, entonces les daña. Todo esto me va a permitir arrastrar hasta el 2025, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, encuentro que hay un error. Si ustedes se fijan, no hay ningún error. Va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye el saldo de capital de propiedad, planta y equipo? Porque si ustedes se fijan, el porcentaje de inversión es más bajito que la depreciación. Entonces, claro, aunque yo invierto en activos, el porcentaje que estoy invirtiendo es más poquito. Y me están perdiendo uso, mayor uso en el tiempo, pero ¿es bueno o malo? Pues habría que mirar, pues el tema de cuál es la necesidad de la empresa como tal o de ese formato en invertir en activos fijos. Puede que no sea muy alta, entonces esto no quiere decir que sea malo o bueno. Que han ido perdiendo valor en el tiempo, sí, pero no podemos decir inicialmente pues que es que el porcentaje de inversión sea muy bajita, ¿no? Eso habrá que analizarlo a la luz pues de cada caso y de las necesidades de cada proyecto. Listo. Entonces ya tenemos listo nuestro balance pro forma. Ahora, ¿qué vamos a calcular acá abajo? Que tengo esta rayita azul, vamos a calcular el total de mis activos operacionales. ¿Y a qué van a ser igual mis activos operacionales? Pues van a ser igual a lo que tengo, al saldo final de cada año del capital de trabajo neto operativo más lo que tengo en propiedad, planta y equipo. Otra vez, entonces va a ser igual al saldo final de capital de trabajo neto operativo de cada año más el saldo final de propiedad, planta y equipo, y eso me va a calcular el total de mis activos operacionales o con lo que cuento para funcionar, como le llaman a ustedes a los activos. Entonces vamos a correr la formulita y vamos a encontrar que mis activos operacionales a 2025 son 6.000 millones de pesos. Listo. Entonces ya tenemos mucha parte del ejercicio. Este es el balance pro forma. Esto es lo que les digo yo que es lo primero que deben llenar, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar, ahora sí, vamos a empezar a hacer este proyectado. Vamos a empezar a mirar unas variables y a arrancar con los datos. Arranquemos. Bueno, entonces empecemos ahora con el flujo de caja, con el flujo de caja libre. Entonces vamos a mirar qué nos dice el planteamiento del proyecto con respecto a cómo debo hacer mi flujo de caja libre. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a mirarlo primero. Me dice los formatos de tiendas normales. Ok, entonces los formatos de tiendas normales, acuérdense que arrancamos en 2022, los formatos de tiendas normales tienen proyectadas las ventas para 2022 en 1.900 millones. El transformarlas a formato express se dice que se deben incrementar en un 50%. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, textualmente dice, los formatos de tiendas normales tienen proyectadas las ventas para el 2022 en 1.900 millones. Al transformarlas al formato express, estas se deben incrementar en el 50%. Entonces, ¿qué es lo que me dice el planteamiento? Vamos a mirar acá en mi información inicial, que es muy útil. Entonces, acá, ventas, plan de negocios. Entonces, ¿qué es el plan de negocios que me plantea? Ellos que me dicen, miren, normalmente un formato express vende 1.900 millones en 2022, debería vender eso según las ventas proyectadas. Acuérdense que el proyecto que yo estoy llevando a cabo es transformarlas de formato tradicional a express, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el planteamiento?
Si fueran un formato tradicional normal, en 2022 deberían estar vendiendo 1.900 millones, pero si las transformo en formato express, sus ventas deben aumentarse en un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que deben vender 1.900 millones y adicional, si yo las paso a Express, que es lo que estoy haciendo, deben aumentarse en un 50%. ¿Cómo así? Entonces, ¿a cuánto ascienden mis ventas totales para el 2022? Entonces, ¿yo qué diría? A mí me están diciendo, en orden normal serían 1.900 millones, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. Pero, ¿qué me dicen? Si las pongo a formato express, deben vender el 50% en base. Eso es lo que me dice el planteamiento. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a esto? Entonces, esto va a ser igual, los cierres de paréntesis, perdón, los cierres de paréntesis, entonces, ¿qué le voy a decir? Por, ¿cuánto más deben ser? Entonces, 1 más el 50%. Ok, entonces las ventas proyectadas de este plan de negocio son 2.850 millones. ¿Por qué? Porque porque se dice que si estuvieran en un formato tradicional, normalmente venderían 1.900 millones, pero al pasarlas al formato express, las ventas se deben incrementar en un 50%. Ese es el objetivo precisamente de hacer este proyecto. Entonces, ¿qué decimos? A 1.900 pues le vamos a sumar un 50%, o sea que las ventas iniciales en las ventas iniciales. Acuérdense que arrancó en 2022, serán 2.850 millones de pesos. ¿Qué más me dice el planteamiento? Vamos sacando las variables de una vez. El planteamiento me dice, y crecerán con el promedio de ventas de los últimos 4 años presentadas en el siguiente cuadro. Entonces, en su planteamiento, entonces, ¿qué me dicen? Que estas ventas a partir del año 2022 crecerán en el promedio de las ventas de los últimos 4 años. Entonces, si ustedes se fijan en su planteamiento, van a tener este cuadrito, que se los puse acá, yo lo trasladé para acá. Entonces, ¿qué dice acá? Como lo hemos hecho en otros ejercicios. Estas son las ventas que ha tenido esa empresa los años hacia atrás. Es decir, esto es un histórico pasado que me dice, bueno, como yo he vendido esto, bases en esto para calcular cuánto van a crecer de año a año, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, hay dos maneras de hacerlo, yo les voy a plantear las dos. Entonces, ¿qué sería? Acuérdense que uno que hace, saca la variación entre este y al final saca un promedio. Entonces, esto sería igual a esto, al año 2 dividido el año 1, y le resto 1, ¿cierto? Entonces eso me da la variación, me va a dar la variación de este año entre este año. ¿Cuál va a ser el segundo? Entonces sería igual a este año dividido el año anterior menos 1, ¿cierto? Y puedo bajar la fórmula. ¿Cómo voy a hallar el promedio? Pues simplemente llego y saco un promedio. Promedio de estos tres valores y me va a dar el promedio de ventas para los años, para cada año, o sea el 34%, ¿cierto? ¿Cómo lo saco yo? Yo lo voy a sacar directamente. O sea, no voy a hacer una por una, sino que voy a sacar de una vez el promedio de esto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Esto va a ser igual al promedio. Abro paréntesis, otro paréntesis y otro paréntesis. Te voy a decir, va a ser igual al promedio de este año 2 dividido el año anterior menos 1. Cierro paréntesis. Punto y coma. ¿De qué otro variación va a ser igual? Abro dos paréntesis, va a ser igual a este año dividido el año anterior, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, punto y coma. Abro dos paréntesis. ¿A qué más va a ser igual? ¿A qué otra variación? A este año dividido el año anterior, cierro paréntesis, menos 1, cierro dos paréntesis y miren que de una vez me da
el promedio. Ustedes lo hacen como mejor lo entiendan, muchachos. Pues yo lo hago así por facilidad, pero si ustedes lo entienden más fácil así, pues yo no tengo ningún problema con eso. Ustedes encuentran el camino. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir que el incremento esperado en ventas, ¿cuál es? Pues va a ser igual, mis ventas van a crecer en un 34,9% que me lo traigo de acá. Ese va a ser el incremento en mis ventas. Ok. Vamos a mirar, vamos entonces a empezar con esto. Vamos a hacer, entonces, acuérdense que yo empiezo en 2022, listo. Entonces, en mis ventas en 2022, ¿a qué van a ser igual? 2.850 millones, ¿ok? ¿Y cómo es que me van a crecer? Entonces, esto va a ser igual a esto, a las ventas de 2022, por 1 más el incremento. ¿Y cuál es el incremento? Pues el que acabamos de calcular, 34,09, función función F4 para fijar, cierro, y yo creo que acá no me da sino para arrastrar. Ok, muchachos, o sea, una manera de mirar que esto esté bueno es, si yo estoy calculando unas ventas que se incrementan, no podría ser que este año fuera menor que este. ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado muchos ejercicios que las calculan no haciendo uno más, sino esto por el porcentaje. Entonces, claro, les va a disminuir. ¿Ustedes cómo saben? No, es que si hay un incremento, cada año deben ir subiendo las ventas. Listo. Esta parte. Ahora, ¿qué más dice el planteamiento? Los costos de producción serán el 20% del valor del proyecto y crecerán con el IPC más 200 puntos básicos. Listo, entonces vamos a arrancar con lo primero. Entonces, para el primer año, acuérdense que el incremento será a partir de 2023. Él me dice que el primer año que los costos serán de producción representan el 20% del valor del proyecto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuál es el valor del proyecto? El valor del proyecto es de 7.500 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Los costos de producción, acuérdense, lo que me cuesta producir será el 20% del costo del proyecto. Entonces, vamos a mirar. Entonces, yo voy a decir que esto es igual a el costo del proyecto por el 20%, que es lo que me dice el planteamiento, ¿cierto? Entonces, me dice que el costo de ventas para el primer año asciende a 1.500 millones. ¿Y que cómo van a crecer esos costos de ventas? Pues tienen que crecer, muchachos. Yo no puedo tener un costo de ventas parejo durante todos los años. Eso diría que los precios no crecen ni las ventas crecen. Entonces, y me dice, los costos de producción representan el 20% del valor proyectado y crecerán al IPC más 200 puntos básicos. ¿Qué son 200 puntos básicos, muchachos? Se los pongo así porque en el vocabulario financiero ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, cuando hacen los créditos de vivienda, DTF más el 3%, ¿no? Ustedes van a encontrar la tasa de interés es DTF más 300 puntos básicos. ¿Qué son 300 puntos básicos? El 3%. ¿Qué son 200 puntos básicos? El 2%. ¿Qué son 1.400 puntos básicos? Pues será el 14%, sino que quiero familiarizarlos con ese tema. Entonces vamos a buscar primero. Entonces, se crecerán con el IPC. Vamos a mirar cuál es el IPC vigente, ¿cierto? Entonces eso lo voy a encontrar en el Banco de la República. Puedo pararme acá, darle IPC, índice de precios al consumidor, el tema de la inflación. Aquí me lo abre, índice de precios al consumidor. Voy a cerrar esta. Y aquí abajito me dice que la tasa actual, ve que es lo que me está tapando. Vamos a volver. La tasa actual del IPC está en 3, esta es la actual, 3,72. Entonces vamos a poner esa variable por acá. Entonces me dice costos de venta. Entonces esta es la información inicial. Entonces acuérdense cómo crecen, van a crecer. Entonces me dicen que es el IPC y el IPC está en 3,72, ¿cierto? Y me dice que crece al IPC más 200 puntos básicos, o sea que van a crecer. Entonces yo a este 3,72, que es el IPC, le voy a sumar el 2%, que es a lo que equivale 200 puntos básicos. O sea que van a crecer en 5,72. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me dice? Va a ser igual
a los costos de ventas del año anterior por 1 más el incremento. ¿Y cuánto es el incremento? 5.72, función F4 para fijar, cierro y arrastro. También deben tender a crecer. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer nuestro cálculo de nuestra primera variable, contribución bruta o margen bruto. ¿A qué va a ser igual la contribución bruta? Pues va a ser igual a los ingresos menos el costo de ventas. Y tenemos una primera, esta sería como el equivalente, es la utilidad, es el margen bruto. Acuérdense que ese margen bruto lo que me dice es si a lo que se dedica la empresa como tal es rentable, ya ustedes podrían sacar el margen bruto de esta empresa más adelante para hacer los análisis. Listo, entonces ya tengo mi primera contribución bruta. Ahora, ¿qué voy a mirar? Voy a tener unos gastos de administración efectivos. Acuérdense que estamos haciendo un estado de flujo efectivo. Gasto de ventas de efectivo, otros, estos otros pues en este caso no hay, otros ingresos, otros egresos. Acuérdense que los otros ingresos y los otros egresos es todo lo que no está ligado directamente con la razón social de la empresa, pero en este caso particular, en este ejercicio, no tenemos otros gastos, ni otros ingresos, ni otros egresos, ¿cierto? De hecho, esta columnita de otros podemos anularla. Está bien así. Listo. Entonces vamos a mirar qué me dice el planteamiento con respecto a los gastos de administración y ventas. Entonces me dice, los gastos de ventas representan el 5% de las ventas totales de cada año. Ojo con eso. Y crecen con la tasa de intervención del mercado. Entonces, esos son los gastos de ventas. Entonces, estamos aquí primero, los gastos de ventas. Entonces, vamos a buscar primero la tasa a la que crecen. Entonces, me dice que se ajustan con la tasa de intervención del mercado. Ese también la busco acá. Esa la puedo buscar por aquí, estadísticas, tasas de interés del sector financiero, y es la primera, tasa de intervención del mercado, TI, esta, tasa de intervención política, monetaria, y me dice que está, él ya me la va a mostrar, ya me la muestra, que está en 3.75 la tasa de intervención del mercado, o sea, que estoy acá en los de ventas, es decir que ellos me van a crecer en un 3.75, que es la tasa de intervención del mercado. Pero ojo con el planteamiento y lo que dice. Me dice, lo primero, los gastos de venta representan el 5% de las ventas totales de cada año. Ojo con eso, acuérdense que los gastos de venta están en función, en este caso, de los gastos de ventas. O sea que ustedes siempre tienen que tener en cuenta que siempre están en función de las ventas totales. O sea que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. ¿Y cómo se tiene en cuenta eso? Para el primer año sería igual. Entonces, estos gastos de ventas serían el 5% de las ventas totales. O sea que sería ventas por el 5%. O sea que los ingresos totales, 142 millones, son para el gasto de ventas. Pero entonces esto lo tuvimos en cuenta este año. Ahora, acuérdense que todos los años va a ir en función de este indicador, siempre de las ventas, para este caso de esta empresa. Si yo cojo y hago esto, si ustedes se fijan, en función de qué coge y me coge acá, ¿cierto? Pero si yo arrastro acá solamente, pues no me está cogiendo el incremento, ¿verdad? Aquí me dice que son el 5%, pero el ejercicio me dice que además de ser el 5% de las ventas, se incrementan con la tasa de intervención del mercado. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero, reconocer que son el 5% de la venta. Entonces, sería esto por el 5%. ¿Y qué es lo otro que reconozco? Por que se me incrementan con la tasa de intervención. Entonces, le sumo eso por 1 más el incremento, que es la tasa de intervención del mercado, que ya la tenía aquí, función F4, cierro. Listo. Otra vez, vamos a calcularlos para el año que sigue, aunque ahí ya me permitiría arrastrar, la fórmula, pero para que lo veamos, se los voy a volver a calcular. Entonces sería igual. Lo primero, reconocer
que es el 5% de las ventas, por el 5%. Y lo segundo, reconocer que se me incrementan 1 más al porcentaje de la tasa de intervención que está acá, función F4, cierro. Eso es lo principal de eso. Entonces acá sí me va a permitir a mí arrastrar. Listo. Entonces ya tengo calculados lo que son los gastos de venta. Ahora calculemos los de administración. Entonces vamos a quitarle esto sin relleno. Ok, vámonos para esto, los gastos de administración. Vamos a ver qué me dice los gastos de administración, el planteamiento. Entonces el planteamiento me dice, los gastos de administración serán el 6% de los costos de producción y se ajustan a la variación positiva del Grupo de Energía Bogotá GEF, el día 24 de marzo y más 400 puntos porcentuales. Entonces lo primero, vamos a mirar lo primero. Lo primero es que son el 6% de los costos de producción. Entonces estos van en función de estos, en este caso. Antes estos iban en función de estos de arriba. Ahora los gastos de administración van a ir en función de esto. Entonces, ¿qué me dice? Son el 6% de los costos de producción. Entonces, para este primer año es muy simple, es esto por el 6%, ¿cierto? Pero me dice que crecen con la variación positiva del grupo de energía. Acuérdense que la variación del grupo de energía, ¿qué quiere decir? La variación de las acciones de una empresa. Y entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Que esto va a crecer con la variación de las acciones de la empresa del grupo de energía de Bogotá. ¿Dónde busco yo las variaciones de las acciones de las empresas? Pues me voy a la bolsa de valores. Otra vez, renta variable, mercado local, en línea, renta variable, que es todo lo que correspondiente a acciones. Si ustedes se ven, esto, muchachos, normalmente, ¿cómo se llama esto? Esto se llama mnemotécnico. A veces las empresas no aparecen con su nombre. ¿Por qué? Pues son nombres muy largos. Y entonces, ¿qué hace la bolsa de valores? Le dice un mnemotécnico. ¿Un mnemotécnico qué es? Por ejemplo, esto, no sé qué. Esta es NEC, Celsia, esta es ETV, Empresa Telefónica de Bogotá, Banco El Bilbao Vizcaya, ok. Entonces, asimismo, la empresa de energía de Bogotá, su mnemotécnico es este, GEF, Empresa de Energía de Bogotá. Entonces vamos a filtrar solo por esa. Entonces, tipo de operación, vamos a filtrar por la de acá, no es sino darle aquí, GEF. Ahora, ¿para qué día necesito la variación? Ya tengo la variación y me están diciendo del día 24 de febrero. Entonces vamos a poner aquí 24 de febrero y vamos a buscar cómo se comportó esa acción ese día. Ay, no me lo está mostrando. ¿Qué día es eso? No me lo muestra. ¿Por qué? Vamos a devolvernos a ver si por acá me muestra o fue que ya cerraron bolsa para el 24. Vamos a mirar. 24 de febrero. Vamos a ver. Chun chun. ¿Dónde está la GEF? Ah, mírenla acá. No sé por qué no me la mostró por el otro lado. No sé qué le di mal. Entonces, si se fijan, me dice que sea la variación porcentual de la GEF. Entonces, miren que la variación porcentual es del 4.03. Entonces, yo voy y me traigo eso por acá. Entonces, la variación para los gastos de administración inicialmente es el 4.03 según lo que me dice la GEF, pero el planteamiento me dice algo más. El planteamiento me dice 403, sí es 403, sí. El planteamiento me está diciendo que a ese porcentaje yo le aumente 450 puntos básicos. Yo les había dicho, entonces, ¿a cuánto equivale 450 puntos básicos? Al 4.5%, no es sino que dividan en 100. Vuelvo y les repito, es para que se familiaricen con esos términos. Entonces a esto le voy a sumar más 4.5%. O sea que los gastos de administración me van a crecer en un total de 8.53 que está acá. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces recordemos
que son el 6% de los costos de producción, y eso es lo primero que yo voy a reconocer aquí. Entonces van a ser esto por el 6%, ¿cierto? Además, el incremento por 1 más, ¿y cuánto me van a incrementar? En este porcentaje que yo calculé aquí, función F4, para fijar, cierro. Aquí ya podría, pero aquí hay algo malo. Espérenme que me dio algo malo. Por 1 más. ¿Qué fue lo que pasó? Espérenme, vuelvo y calculo. Sería este. Igual a esto por el 6% por, abro paréntesis, 1 más 853, que es el porcentaje que calculé, cierro. Ahora sí, volvámoslo a hacer. Acá entonces sería igual. Primero, abro paréntesis, esto por el 6%. Por 1 más el porcentaje del incremento, que es 853, función F4, cierro. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Aquí es el 6% y yo pongo 6, eso es lo que estoy haciendo mal. Listo. Y no, si no, pues me queda sino arrastrar acá. Listo. Ok, entonces ya tenemos calculado nuestros gastos de administración, nuestros gastos de venta. Vamos a mirar una cosa. Listo, otros ingresos y otros egresos no tenemos para ningún año, en este caso particular, ¿cierto? No hay otros egresos que tengamos proyectados, ni otros ingresos, nada, listo. Ok, vamos a calcular nuestro EBITDA. Acuérdense que el EBITDA es lo que me queda después de sacar todos los costos de venta y los gastos operacionales. Entonces calculemos. Entonces, ¿a qué va a ser igual el EBITDA? Va a ser igual a la contribución bruta menos los gastos de administración menos los gastos de ventas. Sumaríamos si hay otros ingresos y restaríamos si hay otros egresos, que no los hay, ¿cierto? Otra vez. El EBITDA sería igual a la contribución bruta menos los gastos de administración menos los gastos de ventas más los otros ingresos que no hay menos los otros egresos. Aquí ya me va a permitir jalar la fórmula. Entonces ahí llegamos que tenemos un margen EBITDA en el último año de 4.600 millones de pesos. 4.627 millones de pesos. Ok, listo. Entonces, ahora, aquí viene el papel del balance pro forma. Ok. El papel del balance pro forma. Entonces, acuérdense que yo les había explicado, depreciaciones se restan para efectos tributarios. Entonces, yo tengo aquí abajo, aquí me dice, réstele las depreciaciones, yo ya las tengo calculadas, entonces yo le digo igual y me voy para mi balance pro forma, que lo tengo por acá, y aquí tengo mis depreciaciones calculadas y me las traigo de allá. ¿Cómo me las traigo otra vez? Le digo igual y me paro en la casilla donde tengo mis depreciaciones. Le digo Enter y yo me llevo inmediatamente el valor de la depreciación como está formulado, no es sino jalarlo y aquí me trae el valor de las depreciaciones de todos los años. Y aquí voy a calcular mi utilidad operativa antes de impuestos. Entonces, ¿a qué va a ser igual la utilidad operativa antes de impuestos? Va a ser igual al EBITDA menos las depreciaciones. Y así ven que bajo la base para calcular los impuestos. Entonces, acá lo que hago es jalar. Otra vez voy a calculárselo para que me entiendan. Va a ser igual entonces al EBITDA menos las depreciaciones. Aquí tengo mi margen. Entonces mi utilidad operativa antes de impuestos. Ok, listo. Calculemos nuestros impuestos. Los impuestos serán iguales entonces a la utilidad operativa antes de impuestos por el porcentaje de impuestos que yo lo tengo por acá. Tasa de impuestos, el 32%, lo fijo, función F4. Y ahí tengo mis impuestos para el 2022. Otra vez, sería igual a la utilidad operativa antes de impuestos por el porcentaje de impuestos que lo tengo por acá, función F4. ¿Sí? Y aquí se me permite hablar. Perfecto. Listo. Calculemos nuestra utilidad neta. Entonces, ¿a qué sería igual mi utilidad neta? Sería igual a la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. Otra vez.
Utilidad neta sería igual. Utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. Aquí no queda sino Alan. Ya tengo mi utilidad neta. Ahora que voy a calcular el flujo de caja bruto, acuérdense que para calcular el flujo de caja bruto lo que hacíamos era sumarle esto ya lo habíamos visto todo de otra forma o con otro esquema, pero esto es todo lo que habíamos visto en la clase, en el caso pasado. Lo nuevo viene de aquí hacia abajo, que es el flujo de caja libre, pero todo lo otro lo habíamos visto. Entonces, que para hallar mi flujo de caja bruto, que era, le sumamos las depreciaciones y las amortizaciones. En este caso, no hay amortizaciones. Si hubiera amortizaciones, pues abriríamos otro formatico aquí, le pondríamos amortizaciones, pero en este caso, pues no hay amortizaciones. Entonces, las depreciaciones vuelvo y las traigo de abajo, que ya las calculé. Me voy hacia abajo. Me traigo mis depreciaciones, le doy clic ahí, ya me las traje, no es sino alar, trim. Y para hallar mi flujo de caja bruto, ¿qué hago? Pues a la utilidad neta le sumo las depreciaciones. Otra vez, mi flujo de caja bruto es igual a la utilidad neta más las depreciaciones. A jalar hasta el final, ya me los calcula. ¿Qué más tengo yo en cuenta acá? Ok, entonces acuérdense que yo estoy midiendo un flujo de caja. Y el flujo de caja al final lo que me va a resolver es mi necesidad de efectivo. Entonces, si yo voy a invertir tanto en capital de trabajo neto operativo como en activos fijos, eso me va a significar una disminución de mi efectivo, porque es efectivo que yo voy a sacar de la empresa para invertir en esos rubros. Entonces yo lo tengo que tener en cuenta en mi flujo de caja libre porque es una disminución de mi disponible. Entonces acá eso es lo que vamos a tener en cuenta. Para esto también es el balance pro forma. Entonces vamos a decir, entonces me voy a traer todo el porcentaje de inversión en capital de trabajo neto operativo que lo tengo abajo. Entonces vamos a mirar, esto va a ser igual. Entonces mi inversión en capital de trabajo neto operativo, miren que la tengo acá. Esta es mi inversión en KTNO, ¿sí ven? Miren que la tengo acá. Entonces, le digo enter y no hago sino alar. Otra vez. ¿Cómo así? Entonces yo traigo el incremento. ¿Cuál es el incremento? Lo que yo invertí en capital de trabajo neto operativo. Entonces me voy igual y eso lo tengo aquí. Este es mi incremento en capital de trabajo neto operativo para 2022. Como ya lo tengo, no es sino jalar los otros. Ok. ¿Qué más me debo traer? El plan de inversión en activos fijos. ¿Y cuál es ese plan de inversión? El CAPEX. O sea, lo que yo invertí en activos fijos. Entonces también me lo traigo para acá. Entonces esto sería igual a la inversión que hice en activos fijos, que miren acá, le doy enter. Otra vez me la traigo acá. ¿Qué es esto? La inversión en activos fijos de 2023, que sería esta. Simplemente lo que hago es alar. Y ahí sí, con eso puedo calcular mi flujo de caja libre, y lo que sigue adelante son control de saldos. Entonces mi flujo de caja libre, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi flujo de caja bruto menos la inversión en KTNO menos la inversión en activos fijos. Otra vez, mi flujo de caja libre va a ser igual al flujo de caja bruto menos lo que voy a invertir en KTNO menos lo que voy a invertir en los activos fijos. Y ahí me da para arrastrar. Listo. Ya tengo mi flujo de caja libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, esta es la parte de control de saldos y lo que voy a tener al final disponible en caja. ¿Qué me falta aquí? Aquí se tienen en cuenta los ingresos que hicimos en capital de trabajo neto operativo y se va a tener en cuenta también todo el tema de créditos. Entonces, acuérdense, vamos a hacer el tema del crédito, porque aquí lo que voy a poner, lo que sigue, ok. Me falta el tema de los dividendos, pero entonces tenemos que tener en cuenta tres variables: los dividendos, los intereses al crédito
si hay nuevos créditos y el abono a capital. Entonces vamos a hacer para eso el control de la deuda. Entonces, ¿cómo así que la deuda? Vamos a mirar cómo vamos a hacer con esos 1.500 millones que me faltan. Entonces miren que el planteamiento al final les dice acerca de la financiación. Entonces acerca de la financiación dice: hasta el momento, la compañía ha mantenido la política de financiarse 100% con recursos propios. Los socios han estado dispuestos a aportar los recursos necesarios para abordar los nuevos proyectos. Sin embargo, se evalúa la posibilidad de financiarse con fuentes externas y para ello se presentan las siguientes alternativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos bancos externos que les están ofreciendo alternativas. Les dicen: un banco en Colombia, o sea, les ofrece endeudarse en moneda local, pero también me puedo endeudar en moneda extranjera. Un banco local le dice: mire, si su EBITDA es superior a ver, un banco en Colombia les ofrece, les dice: si su EBITDA es superior a 1.000 millones de pesos, entonces yo le presto a una tasa del DTF a 365 días más el 10%. Sí, si no se cumple, o sea, si mi EBITDA es inferior a 1.000 millones de pesos, pues obviamente el costo es más alto. Es la misma tasa del DTF a 360 días, pero más el 15%, entonces más alta. ¿Cuál es la condición que ellos me ponen? Acuérdense lo que es el EBITDA. El EBITDA va a ser pues, digámoslo de alguna manera, el margen de utilidad o la utilidad que me queda después de sacar los costos de venta y los gastos operacionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el banco? Si usted mantiene este indicador que les estoy poniendo en amarillito, si el EBITDA suyo es superior a 1.000 millones de pesos todos los años y vemos que la cumple, entonces yo le presto con esta condición. Si fuera inferior en alguno de los años, entonces tengo que acogerme a la segunda condición. Pero en este caso cumplo la primera condición. ¿Por qué? Porque mi EBITDA es superior a 1.000 millones de pesos cada año. Entonces, vamos a ver cuál es la condición. Entonces sé que me puedo adaptar a la primera condición. ¿Ellos qué me dicen? Como el EBITDA es superior a 1.000 millones, le prestamos al DTF a 360 días más el 10%. ¿Qué es el DTF, muchachos? Acuérdense que el DTF es el indicador o es la tasa de interés a que están los depósitos a término fijo, ¿cierto? Lo que ustedes llaman, lo que llamamos CDTs, no sé, es que depósito a término fijo es relacionado directamente con el CDTs. Entonces esa es la tasa que me está prestando el banco, a lo que le dan a las personas por tener un CDT más el 10%. Entonces, ¿cómo sé que a cómo le están pagando el interés a la gente? Y quiere decir que DTF a 360 días, es decir, cuando la invierten a un año, 360 días, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en estadísticas tasas de interés del sector bancario. Queremos que esto me cargue. Ok, y aquí me voy, esas son las tasas, eso se llaman las tasas de colocación, perdón, las tasas de captación, acuérdense que colocación es cuando los bancos prestan y captación es cuando reciben inversiones, ¿cierto? Entonces son tasas de captación porque obviamente tener un depósito a término fijo, un CDT, es una inversión. Entonces me abro acá, captaciones. Aquí me abre a cómo pagan los bancos en depósitos a términos fijos y CDT durante 180, o sea, medio año y un año. Entonces aquí miren lo que dice. Tasas de interés de depósitos a 90, 180 y 360. ¿A mí qué me interesa? Me interesa que me dicen que me prestan a la tasa del DTF a 300 de DTF o CDT a 360 días. Entonces mire que acá la tengo. O sea, que me van a prestar a una tasa. Bueno, chicos, pues pensé que no había visto en las grabaciones que no me muestra las páginas de internet. Pensé que ustedes las estaban mirando igual que yo. Entonces ahorita al final les hago como un recorrido por esas páginas y buscamos todas las variables que yo encontré acá para que les quede pues claro de dónde se sacan. Pensé que al grabarla, al estar haciendo esta grabación me permitía grabarlas a la vez, pero no me da. Entonces, ¿qué decíamos de la deuda que vamos a adquirir? Entonces ellos me dijeron que aceptan, como tengo el EBITDA, entonces sería,
como el EBIT es superior a 1.000 millones, entonces ellos me dicen que la tasa sería el DTF a 360 días. Y esa tasa al DTF a 360 días, como lo miré yo en la página del Banco de la República, me dice que es del 5.45%. ¿Y ellos qué me dicen? Que me prestan a esa tasa más el 10%, entonces ¿qué sería igual? Sería igual a 5.45, que es el DTF, más el 10%, ¿cierto? O sea que este banco a mí me va a prestar al 15.45%. Entonces ya tengo la deuda, el plazo me dicen, el planteamiento me dice que el plazo va a ser a 4 años y que el crédito se va a tomar, o sea que esa inversión yo la voy a hacer en el año 2019. A ver, yo miro. Sí, entonces el crédito se saca en 2019. Vamos a tener una particularidad en este ejercicio. Acuérdense que con los otros créditos habíamos asumido que eran créditos anticipados. Vamos a asumir que este es vencido, es decir, que la próxima cuota a pagar, que la cuota a pagar tendría que ser entonces en la cuota que debemos pagar. Perdón, el crédito disculpen, el crédito es desembolsado en 2020, o sea, yo lo hago en 2020, ¿cierto? Es decir, que mi primera cuota tendría que empezarla a pagar en 2021, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar una cosa acá, 2020, que tengo yo acá 2021, 2022, ok, listo, perfecto. Entonces, el crédito yo lo estaría haciendo en 2020. Entonces vamos a calcular la cuota. Entonces, ¿qué dijo el planteamiento? Que es a 4 años. Entonces yo me voy acá, vamos a calcular la cuota acá. Entonces vamos a decir que la cuota sería igual. Acuérdense que es con la función pago de Excel. Ustedes van y buscan acá. Si quieren separan acá, si no la encuentran, le dan pago. Acá la encuentran pago y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué me pregunta eso? Me dice, la tasa, ¿cuánto es? El número de periodos, ¿cuánto sería? Pues los 4 años. ¿Y cuál es el valor actual? Pues el valor de la deuda, ¿cierto? Entonces sería 1.500 millones. Aquí tenemos que tenemos una cuota, me da una cuota anual de 530 millones de pesos. Entonces con estos datos ya vamos a empezar a llenar nuestra tabla de amortización, que la hice de esta manera porque es mejor para lo que tenemos que manejar abajo. Entonces, en 2020, como es vencida, yo no voy a pagar nada, ¿cierto? Entonces, saldo inicial va a ser un saldo inicial 0, 0. Ahora, en 2021, porque como la hice en 2020, va a ser mi primera cuota. Entonces, ¿cuál es la deuda inicial en 2021? ¿Cuánto estoy debiendo ese año? Voy a estar debiendo los 1.500 millones de pesos, porque ese es mi saldo inicial 2021. Es una cuota vencida, serían 1.500 millones, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los intereses que yo debo pagar? Esto es un nuevo crédito, acuérdense, es el crédito que voy a hacer para financiarme. Entonces, ¿cómo van a ser los intereses? Esta forma creo que es más fácil, me parece a mí, porque les dio mucha brega el tema de manejar esa fórmula de pago int. Eso fue una tragedia en el Parcel, entonces me inventé esto. Ya si ustedes lo quieren hacer así, pues con pago int yo no tengo problema. Entonces, ¿qué va a ser igual los intereses? Van a ser igual al saldo inicial por el porcentaje, el costo de la deuda, que es 15.45. Entonces función F4, fijo esto. Entonces me dicen que los intereses del crédito para el primer año son 231 millones. ¿Y cómo sé yo cuál es el abono a capital? Pues sería simplemente decir la cuota, que siempre va a ser fija, la fijo, función F4 porque va a ser fija, y le resto los intereses. ¿Por qué? Porque esa parte de la cuota, lo que son 231 millones, van a ser el abono a intereses, y lo que sobre va a ser del abono a capital de los 530 millones. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? El saldo va a ser igual a los 1.500 millones que debo menos el abono a capital, o sea, los 298 millones. O sea que mi saldo
En 2021, el que termina en 2021 va a ser mi saldo inicial de 2022. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Al saldo final de 2021. Intereses, otra vez, sería saldo inicial por el porcentaje al que me presta el banco, función F4. ¿Qué sería igual el abono a capital? Pues sería igual a la cuota, que siempre es F4, lo hago así para poder arrastrar ahorita, menos, perdón, me equivoqué. Entonces sería igual a la cuota, función F4, menos los intereses. Y eso me daría el abono a capital. ¿Cuál sería el nuevo saldo? El nuevo saldo sería entonces el saldo inicial menos el abono a capital. Entonces aquí en este punto, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo arrastrar. Y si se fijan, al final me da 0, ¿cierto? Entonces es una manera, otra manera de hacer esa tabla de amortizaciones. No sé, ya ustedes la harán como mejor la entiendan. Yo busqué otra manera, a ver si no se enredan tanto con ese pagoín. Ahora, listo. Ahora, entonces, vamos a hacer el cálculo de esta parte que es el control de saldo, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta aquí 3 factores. El saldo inicial de caja, entonces, ¿qué me está preguntando? Primero, me pregunta el flujo de caja libre para estos años. Entonces, este año el flujo de caja libre es 0, ¿cierto? Porque no he empezado las funciones. El año que sigue también es 0 y el año que sigue también es 0 porque definitivamente no he empezado a funcionar. Ahora, ¿cuál será entonces el saldo inicial de caja? No tengo ningún saldo porque pues no hay un año anterior, entonces el saldo inicial de caja para este año será 0. Aquí no hay ningún aporte aquí se tienen en cuenta los aportes en CATNO o los créditos nuevos. Por ahora yo no he tenido ninguno de los dos, entonces mi saldo inicial será 0, ¿cierto? Dividendos, ok, vamos a calcular los dividendos. Acuérdense que los dividendos es el porcentaje de la utilidad con la que van a quedar los socios o lo que les voy a entregar como utilidad. En el planteamiento del problema dice que los dividendos serán, ok, aquí tenemos en el planteamiento, hay una forma de controlar saldo, me dicen que yo debo entregarle a los socios el 15% de la utilidad. Entonces esos dividendos son el 15%, pero como no hemos entregado en operación, pues no va a haber nada, intereses no hay, no arranca el crédito en este año, todo va a ser 0 saldo, al 2019 0, listo. Ok, vamos a mirar. Entonces, en el año 2020, tengamos en cuenta que en el año 2020 hay un ingreso de capital de trabajo neto operativo, muchachos. Aquí se tienen en cuenta solo el capital neto de trabajo operativo porque es lo que se puede convertir en efectivo. Además tenemos inventarios y efectivos, es a corto plazo, ¿cierto? Entonces yo acá no puedo tener en cuenta en mi saldo en mi flujo de caja libre, pues la propiedad planta de equipo, porque eso no es flujo de caja libre. Entonces, ¿qué tengo acá? Solamente el capital de trabajo neto operativo. Entonces vamos a revisar. Flujo de caja libre no hay. Saldo inicial de caja, que sería este saldo final de acá, no hay, porque en el 2019, perdón. ¿Cuál es disculpen, el saldo inicial de caja aquí cuál es? Aquí sí hay un saldo inicial de caja, disculpen, porque como les decía, hay flujo de caja, hay capital de trabajo neto operativo. Entonces, ¿cuál es mi saldo inicial de caja aquí? ¿Yo con qué arranco ese año? Pues voy a arrancar con los 3.500 millones de pesos, que fue lo que me entró en capital de trabajo neto operativo. Si durante hubiera más aportes, pues habría que sumarlos acá. Ahora, dividendos no hay, porque no hemos empezado a funcionar. ¿Qué es igual esto al disponible para servicio de deuda? O sea, ¿con qué cuento para pagar las deudas que tengo, cierto? Entonces, ¿con qué voy a contar? Con el saldo inicial de caja, con el flujo de caja libre, más el saldo inicial de caja, menos los dividendos, que es lo que tengo que sacar para los socios. Entonces van a ser los 3.500 millones, ¿ok? Este año es 2020, nosotros empezamos a pagar crédito a partir de 2021, o sea que no hay intereses. El subtotal sería el disponible para el servicio de deuda menos los intereses que no hay,
Los nuevos créditos, ok, aquí se tienen en cuenta todos los créditos que yo haga, ¿cierto? ¿Cuándo me ingresa a mí el dinero del crédito? Precisamente es 2020. Acuérdense que yo lo empiezo a pagar en 2021, pero la plata me ingresa en 2020. A mí me lo desembolsan en 2020. O sea que acá en nuevos créditos van 1.500 millones, que es lo que me ingresa de ese crédito que me hicieron, ¿cierto? ¿Cuál es mi subtotal? Pues sería el subtotal más los nuevos créditos, ¿cierto? 5.000 millones de pesos. No hay abono a capital, yo no he empezado a pagar crédito, o sea que el abono, el saldo final de caja que sería igual a este subtotal menos el abono a capital que no hay, ¿cierto? Entonces esto tendríamos para ese año. Ahora, flujo de caja libre de este año no hay porque no he empezado la producción del proyecto, el funcionamiento del proyecto. Entonces, saldo inicial de caja va a ser el saldo final del año anterior. O sea que mi saldo final es 5.000 millones de pesos. Mi saldo inicial del año 2021 es 5.000 millones de pesos. ¿Qué más hay? Dividendos no hay porque no he empezado la operación. Mi disponible para el servicio de deuda sería entonces igual a el flujo de caja libre más el saldo inicial menos los dividendos. Cero. Perdón, que fallé. Sería igual a esto más esto menos los dividendos. 5.000 millones. Aquí sí va la cosa. Aquí sí, acuérdense que yo empiezo a pagar mi crédito en 2021. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a llevar, entonces, 2021, 2022, 2023 y 2024, ¿cierto? Estos son los intereses que voy a pagar a partir del 2021. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, me voy a traer acá los intereses de 2021, estos, ¿cierto? Pero de una vez voy a aprovechar para traerme los de todos los años y de una vez... esta es una forma de hacerlo. La otra sería coger, me traigo todos los intereses de todos los años de una vez. Si quieren se los traen de a uno. Voy a 2021 acá y le digo pegar valores y me traigo los intereses de todos los años, ¿cierto? Entonces ya me los traje. Ahí se maté dos pájaros de un tiro. Entonces, ¿qué hago? El subtotal a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi disponible en caja menos el servicio a la deuda, que son los intereses. Entonces ese es mi nuevo subtotal, que es el disponible que tengo menos los intereses que debo pagar ese año. Nuevos créditos no tengo, yo no hice otro crédito. Si hubiera otro crédito en ese año, pues lo sumaría ahí, pero no lo hay. ¿A qué es igual este subtotal? Va a ser igual a mi subtotal A más los nuevos créditos que no los hay, ¿cierto? Abonos a capital, claro que sí hay, porque este año fue que empezamos a pagar la deuda y el abono a capital pues lo tenemos acá. Estos son mis abonos a capital. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me los voy a traer todos de una vez. Desde 2021 acá en mis abonos a capital, pegar como valores y ya me los traje todos los abonos de todos los años para tenerlos en cuenta de una vez. Entonces, mi saldo final de caja, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a este subtotal B menos el abono a capital. Y ese es mi nuevo saldo para el año que sigue. Listo. Ok, ahora sí empecemos cuando inicia el proyecto. Entonces, saldo inicial de caja, el saldo inmediatamente anterior, el saldo anterior, el del año que pasó. Listo. Dividendos, ojo, aquí sí hay dividendos porque ya empezó la operación. ¿Y qué me dice de los dividendos? El planteamiento me dice que los dividendos son el 15% de la utilidad neta, ¿cierto? Miren que acá me dice, aquí arriba me dice los dividendos, yo le tengo que entregar a los socios el 15% de la utilidad neta. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vamos a primero igual, vamos a buscar nuestra utilidad neta. Nuestra utilidad neta está aquí, ¿cierto? Y me dicen que es el 15%, lo multiplico por el 15%, entonces este será la totalidad de dividendos que tendré yo que entregarle otra vez. Entonces me dicen que es el 15% de la utilidad neta. Entonces era igual. Voy a buscar mi utilidad neta, la multiplico el 15% y eso sería lo que yo le tengo que entregar a los socios. Entonces, ¿cuál es mi disponible para servicio de deuda? Entonces era igual a el flujo de caja libre que tengo ese año, o sea, lo que logré obtener por el funcionamiento
de la farmacia, más lo que traía del mes pasado, del año pasado, perdón, y le voy a restar lo que le tengo que entregar a los socios. Y ese va a ser mi nuevo disponible para la deuda. Ahora ya tengo los intereses de ese año, entonces calculemos el subtotal A, que va a ser igual al disponible para la deuda menos los intereses. Entonces mi subtotal A, nuevos créditos no tengo, entonces mi subtotal B será el subtotal A más los nuevos créditos que no tengo. Ya tengo los abonos a capital, o sea que mi saldo final de caja será el subtotal B menos el abono a capital. Ok, perfecto. Aquí yo ya podría arrastrar las fórmulas, pero se los voy a explicar en el otro año. Entonces, saldo inicial de caja de este año, del año 2023, el saldo final del año 2022. Dividendos, el 15%, esta es la utilidad neta, que no me vaya a equivocar, esta es la utilidad neta. ¿Sí es esta? Sí, la utilidad neta por el 15%, que es lo que me dice que le toca entregar a los socios. ¿A qué es igual? Mi disponible para la deuda va a ser igual a lo que produje ese año más el saldo que traía menos lo que le tengo que entregar a los socios. Mi subtotal A será entonces el disponible para la deuda, menos los intereses del crédito. No hay nuevos créditos. Mi subtotal B, ¿qué sería? Mi nuevo saldo más los nuevos créditos, no hay. ¿Y qué sería entonces el saldo final de caja? Sería igual al subtotal B menos el abono a capital. ¿Ok? Entonces así podría coger, vamos a arrastrar por partes. ¿Qué pasó acá? Ok, porque no he calculado esto. Listo, entonces vamos a... Este no lo tengo que arrastrar, chichín. Aquí también va a 0. Este lo puedo arrastrar, este también. Entonces al arrastrar este, yo lo hago de a pedacitos porque tengo que tener cuidado. Acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque si ustedes se fijan, yo ya acabé de pagar el crédito. 1, 2, 3, 4 años. Aquí no tengo que pagar crédito, ya se acabó el crédito. Arrastro acá. No hay nuevos créditos. Arrastro el subtotal. Tampoco tengo que pagar capital. Listo, entonces acá ya tenemos realizado nuestro flujo de caja libre, hecho paso a paso. Bueno, ¿cuál es el fin último de este ejercicio? El fin último de este ejercicio lo vamos a evaluar a partir del cálculo del valor de continuidad. Yo les había explicado ya creo que en la presentación o en clases anteriores lo que es el valor de continuidad. ¿Qué es el valor de continuidad? Es el valor que tiene la empresa cuando el dueño la vaya a vender, ¿cierto? En un tiempo N. Entonces, el valor de continuidad, ¿cómo lo vamos a calcular? Con todas estas variables. Yo les puse acá unos conceptos de cada una de las cosas de los indicadores que vamos a hacer. El único que no tienen ustedes muy claros es qué es la tasa de crecimiento G. Entonces, ¿qué es la tasa de crecimiento G? O crecimiento a perpetuidad. Es lo que me va a decir cuánto va a crecer mi empresa después del 2025. Porque, ¿qué es lo que yo estoy evaluando en mi valor de continuidad? ¿Cuánto vale este negocio en marcha? Porque acuérdense que al final el valor de las empresas no es cuánto vale en este momento. Yo no compro una empresa para cerrarla, yo la compro para explotarla. Entonces, si yo compro una empresa, la voy a comprar en el transcurso de los años. Yo no, a no ser pues de que tenga un negocio ustedes saben que hay personas, y lo hemos hablado, hay empresas que se dedican a partir otras y venderlas por pedazos. Eso es un negocio redondo. Cuando las empresas están en problemas, hay otras que tienen otras que las compran y las venden por secciones, ¿cierto? Que no es el caso de este proyecto. El caso de este proyecto es continuar con el formato Express en Pharma. Entonces, ¿qué es lo que yo calculo en mi valor de continuidad? ¿Cuánto vale estas 50 tiendas en el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que yo calculo acá. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Lo primero,
tengo que calcular todas estas variables. ¿Qué es lo primero? Lo primero es el costo del capital. Como yo les explicaba en la presentación, ¿qué es el costo del capital? Es lo que a mí me cuestan los recursos con los que estoy financiado. Y yo estoy financiado con dos tipos de recursos, con los pasivos, que son las deudas a terceros, en este caso las deudas del sector financiero, y con las deudas a mis socios. Entonces, otra vez, el costo del capital es el costo de la deuda de con quien estoy yo financiado. Entonces, yo me financio a partir de deudas con terceros, que en el caso de este proyecto es con una deuda adquirida en Colombia o con lo que pusieron los accionistas, que es el patrimonio. Entonces, ¿cómo va a calcular esto? Yo qué hago es calcular la ponderación que yo les explicaba en el cuadrito que está en la presentación. Entonces, lo primero que va a mirar, bueno, ¿a cuánto me equivale el pasivo que tengo adquirido en Colombia? Acuérdense que el valor de mi préstamo fue de 1.500 millones de pesos. Eso fue lo que a mí me prestaron para poder completar el proyecto. ¿Cuánto es el patrimonio? ¿Cuánto es el valor de los aportes de los socios? Eso lo tengo por acá. Es 6.000 millones de pesos. Esto fue lo que hicieron, la inversión inicial que hicieron los socios, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto en total es mi endeudamiento? Entonces va a ser igual a los 1.500 millones más los 6.000 millones. O sea que mi endeudamiento total asciende a 7.500 millones. ¿Qué tengo yo que hacer? Sacar la estructura financiera como lo hemos hecho. Entonces tengo que decir en porcentaje a cuánto equivalen los 1.500 millones y en porcentaje a cuánto equivalen los 6.000 millones. Entonces, ¿cómo hago eso? Le digo que esto sea igual a 1.500 y lo divido entre el total de endeudamiento, que es 7.500 millones, el 20%, y los 6.000 millones, que es las deudas con socios, me lo divido entre los 7.500 millones, ¿cierto? Entonces, tengo que la estructura financiera de mi empresa es 20% con terceros y 80% con socios. Listo. Ahora sí vamos a calcular el costo de la fuente, ¿cierto? Entonces, miremos primero. El costo después de impuestos. Entonces, a mí me dicen que esa empresa, esta gente me prestó, el banco me prestó a una tasa del 15.45, ¿cierto? Y el planteamiento del ejercicio me dice que los socios necesitan que yo les dé como rentabilidad de su patrimonio, como ROE, que yo les dé una rentabilidad anual del 20%. Esto es lo que me piden los socios y esto es lo que me cobra lo que me cobra el banco. Entonces, a simple vista uno diría que el endeudamiento mío pues asciende al 34.5%, al 35%, pero no. ¿Por qué? Porque es que acá en la deuda con terceros yo tengo la opción de restarme lo que pago en impuestos, o sea, el 32%, que es el beneficio tributario que tienen los intereses para pagos con terceros. Entonces, ¿qué tengo yo que hacerle acá? Voy a tener que restarle el 33%. Entonces, yo acá se los voy a dejar, no lo voy a operar, lo voy a dejar como uno lo opera. Y aquí arribita hago la operación para que ustedes sepan de dónde sale. Entonces, ¿a esto qué tocaría restarle? Por 1 menos el 32%, que son los impuestos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto me da eso. Entonces yo lo voy a operar acá y yo voy a decir que esto va a ser igual a 15.45 por 1 menos el 32%, y eso me va a dar igual a cuánto. Me da en porcentaje, ojalá con 3, para que sea muy exacto, con 3 dígitos, con 3 decimales. Entonces esto me va a dar igual, acá se los voy a poner al 50.6%, 10.506%, eso es lo que me da. Entonces aquí les queda cómo se hizo la operación y aquí les queda cuánto da. Ahora, ¿cómo va a ser la ponderación? Entonces va a ser la estructura por el costo de la deuda. Entonces, ¿cómo así? Entonces va a ser igual al 20% por 10.506%. A eso va a ser igual a mi ponderación, o sea que el costo de mi deuda real
de la deuda con terceros es del 2.10%. ¿Por qué? Porque es que con respecto a toda la deuda, 1.500 millones es solo el 20%, por eso el costo es tan bajito, porque como en ponderación la deuda es poquita con respecto a toda la deuda. Ahora, el del patrimonio sería 80% por el 20%, porque aquí sí no tengo gabela de impuestos, aquí no tengo beneficio. Entonces me daría el 16%. Entonces, ¿cuál es mi costo de capital total? Sería el 2.1 con tercero más el 16% con patrimonios, con los socios. O sea que mi endeudamiento es del 18.1%, ese es mi costo de capital. Entonces recordemos un concepto. En este orden de ideas, los activos operacionales, cuando yo haga la rentabilidad del activo, que lo vamos a calcular aquí, debería ser que es superior al 18.1, porque esto es el costo en porcentaje que yo tengo que responder por las deudas. Entonces, mis activos operacionales deberían rentarme mínimo a este porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar a calcular el valor de continuidad de esta empresa. Entonces vamos a decir, lo primero que me pregunta es el costo del capital, que ya lo calculé, que es el 10.1, ¿cierto? Ya lo calculé. ¿Qué más me pregunta? ¿Cuál es la inversión neta? ¿Y a qué es igual la inversión neta? A lo que yo invertí en capital de trabajo neto operativo, lo que invertí en activos fijos, menos las depreciaciones y amortizaciones. ¿De qué año? Del año relevante. ¿Y cuál es el año relevante? El último año para cuando empieza la perpetuidad. Entonces, ¿cuándo empieza la perpetuidad? Yo qué les dije, la perpetuidad va a empezar, o el valor de continuidad empieza a partir de este año, del 2025 hacia acá, 2026, 2027, 2028, ¿cierto? ¿Cuál es el último año relevante antes de la perpetuidad? Pues era el último, el 2025, antes de que inicie la perpetuidad. Entonces, con base en este año es que vamos a sacar todas estas variables que tengo acá. Entonces, ¿qué me dice? Calcule la inversión neta. ¿De qué año? Del último año antes de la perpetuidad, o sea, del 2025. Entonces, vamos a calcular. Entonces, va a ser igual a la inversión que tuve en CAPEX, en activos fijos, o sea, esta es la inversión en activos fijos. Esperen que se me daña la forma. Sería igual a la inversión en activos fijos, que sería para el último año, 101 millones más lo que invertí en capital de trabajo neto operativo, sea esta, y le voy a restar las depreciaciones. Entonces, esa es mi inversión neta. Ahora, voy a calcular el porcentaje de reinversión, es decir, de esa utilidad que yo generé, ¿cuánto reinvertí? Vamos a mirar, a ver. Entonces voy a decir que la reinversión, aquí les tengo yo las formulitas, si ustedes se fijan, aquí está casi que la fórmula de cada uno, ¿cierto? Entonces la reinversión va a ser igual a la inversión neta que acabé de calcular abajo, y lo voy a dividir sobre la utilidad neta ¿de qué año? Del último año antes de la perpetuidad, o sea, del 2025. Listo. Entonces aquí me dice que el porcentaje, yo solo estoy reinvirtiendo de mi utilidad del 1.05%, de lo que me queda solo reinvierto el 1%. Indicador bueno o malo, muchachos, todavía no hemos hecho el análisis y no podríamos decirlo. Puede que a simple vista sea muy bajito, pareciera que lo es, pero tendríamos que mirar la necesidad que ellos tienen de activos nuevos, la necesidad que tienen de capital de trabajo. Sigue siendo bajita, pero habría que mirar. Hay que tener en cuenta en este ejercicio en particular, que Pharma ya es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado, entonces ellos no requieren de grandes esfuerzos en inversión. Normalmente, cuando uno requiere grandes esfuerzos en inversión, cuando son proyectos que arrancan de ceros, o cuando son muy innovadores, o cuando distan de la razón social inicial, pero en este caso particular es la misma razón social de Pharma. Entonces uno a primera vista diría que ellos no necesitan de grandes esfuerzos, pero eso lo analizaremos a la luz de otras variables. Ahora, ¿qué me traigo acá? Los IO. ¿Qué son los IO? Los activos operacionales, es decir, con cuánto contó la empresa en activos para ese último año, que los calculamos acá. Yo me los voy a traer de acá, mis activos fueron 6.000 millones de pesos, aquí me los traje. Me voy a traer también la utilidad neta de ese último año, aquí la tengo.
ahí me pasé, utilidad neta de ese último año, acá la tengo, listo. Traigo esas variables y vamos a calcular el ROI. ¿Cuál es el ROI? La utilidad, la rentabilidad que me está dejando los activos. Aquí les puse la formulita, entonces ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la utilidad neta, la voy a dividir sobre mis activos. Entonces, miren este indicador. ¿Se acuerdan cuánto es mi costo de capital? 18.10 y los activos me rentan al 49.55. O sea que los activos me están dejando bastante, un margen de utilidad muy amplia, porque lo mínimo que me deberían restar sería 18, pero me están restando al 49.55, que ese sí es un indicador positivo aquí, que me dice que definitivamente esta razón social y esta actividad puede dar resultados, ¿cierto? Esto sí es un buen indicador. Ahora, ¿cómo voy a calcular la tasa de perpetuidad? ¿Cómo se calcula esa G, esa variable G? Para eso yo les tengo acá, ¿a qué es igual la variable G? La variable G es igual a la inflación promedio esperada. ¿Cómo se saca eso, muchachos? Uno entraría al DANE y entraría por allá a un archivo donde dice que la inflación esperada para Colombia en los próximos, no sé, 20 años es tal. Y uno saca un promedio. Lo mismo que el crecimiento del PIB. Ustedes saben que el PIB es Producto Interno Bruto. Entonces uno cómo calcula esa variable. Esa variable la sumaría con la calcularía con el promedio de las proyecciones esperadas que tiene el Estado. Pero si ustedes me discuten porque los pongo a entrar a la Bolsa de Valores del Banco de la República, donde los pongo a entrar al DANE, es peor. Entonces yo acá les voy a dar los valores y les voy a decir que la inflación promedio esperada en Colombia durante los próximos, durante el reporte que hay en el DANE es del 3%, ¿cierto? O sea que la inflación el IPC va a crecer en un 3%, los índices de precio del consumidor, en la inflación en el país en los próximos años era del 3%, y el crecimiento del PIB se espera que el PIB crezca en promedio un 3.6, ¿cierto? Así que esa G va a ser igual a 3 más 3.6. O sea que mi crecimiento a perpetuidad será el 6.6%. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir yo? Que esta empresa va a crecer de aquí hacia allá más o menos en un 6%. Teniendo en cuenta que la inflación y teniendo en cuenta es lo mínimo esperado, ¿cierto? Porque si ustedes aquí, ¿qué estoy reconociendo yo? Este es un escenario, digamos lo que un escenario fatalista. Entonces sería que lo que crecen los precios más lo que crece el PIB, eso es lo que yo espero que crezca mi negocio, ¿cierto? Esa sería mi tasa perpetuidad acá. Entonces yo ya tengo esa tasa calculada. Tasa la tengo acá, entonces me la traigo de allá. 6.6%. Sí. Ok. Y entonces, flujo de caja relevante de los últimos, del flujo de último año del periodo relevante. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy a traer? Precisamente el flujo de caja libre de mi último año relevante, que ya sabemos que es el 2025, o sea, este de acá. Este de acá, listo. Entonces, ahora sí calculemos. A ver si me traje el flujo de caja libre que era. Ok, calculemos el valor de continuidad de esta empresa. Miremos a ver. Esperen, reviso que me haya traído el flujo de caja libre que es. Ajá, listo. Ok, entonces calculemos este valor de continuidad. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a decir, flujo de caja libre va a ser igual. Inclusive yo les puse acá unos comentarios de lo que significa cada cosa, ¿cierto? Aquí tienen los comentarios de lo que es cada cosa. Entonces, mi flujo de caja libre que sería igual. Entonces, el valor, aquí está la fórmula. El valor de continuidad sería igual al flujo de caja libre, n-1 es el flujo de caja libre del último año relevante, o sea, este. Y lo voy a dividir, abro paréntesis, entre el costo del capital, que es este, y le voy a restar la tasa de crecimiento, que es esta. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué obtuve acá? El valor de esta empresa
de continuidad, o sea, el valor de esta empresa en el tiempo, desarrollando su labor social, o el valor de estos 50 formatos tradicionales pasados a Express, es de 25.000 millones de pesos, 25.826 millones de pesos. A esto es lo que llego al final de hacer el ejercicio. Entonces, ¿con qué comparo esto para yo saber si es rentable? Con un esperado de ganancias que tenga la empresa. La empresa coge y analiza sus estados financieros, hace un proyectado y dice, bueno, normalmente las tiendas Express me dan esta ganancia, y proyectados esos años, el valor de las que tengo es de, no sé, 100.000 millones de pesos. Entonces ya ellos con esto deciden si hacen la inversión o no la inversión. Y acuérdense que el final de este ejercicio es saber qué hacen mejor, si pasan formato tradicional a Express, o si compran más tiendas tradicionales, que es al final el ejercicio. Entonces, con esto, muchachos, haríamos la evaluación del primer escenario, que es, como les he dicho ya, el formato tradicional Express. Entonces, este es el primer video de este ejercicio. Yo sé que se torna un poquito largo, muchachos, pero es porque se los explico paso a paso. Entonces no se preocupen, y tampoco se preocupen mucho por de dónde se sacan las tasas, que mi intención pues es como llevarlos a que conozcan esas páginas, aunque no creo grabado en pantalla cómo se encuentran. Pues no sé si es necesario que les haga un video, o en nuestra sesión nos encontramos y les digo dónde se buscan dónde se buscan las variables. Entonces aquí quedamos con el primer escenario. Espero estarles haciendo el segundo video, que sería entonces ya la evaluación del otro escenario más la interpretación de estos dos casos. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos entonces en la sesión.